En los últimos meses, desde que empezó el conflicto en Irán, hemos hablado mucho en esta mesa de Ponte en Acción de energía, de los cuellos de botella del petróleo, de la soberanía energética. También hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, otro de los sectores del momento. Hay un punto donde ambos convergen, no solo ellos, la transición energética. Hoy vamos a hablar en esta mesa de Ponte en Acción de esta temática de inversión, por qué cada vez ganan más protagonismo en las carteras y qué perspectivas hay para ella. Vamos a meternos un poco en el tema, si os parece, de la transición energética. Por poner un poco en contexto, para quien esté un poco perdido, la inteligencia artificial la ha puesto todavía más de relevancia y luego vamos a profundizar en eso, pero Juanra, ¿de dónde parte un poco toda esta temática de transición energética y por qué? Actualmente hay dos grandes factores que son la principal novedad desde un punto de vista puramente inversor y son lo que implica en términos prácticos la reindustrialización de Occidente, el que Occidente haya decidido recuperar muchas de las competencias y esos nuevos sectores en los que nos estamos reindustrializando tienen un componente tecnológico, tienen una demanda energética. Eso está haciendo algo que no había pasado en los últimos 12 años, que es que esté repuntando la demanda de energía en Occidente. Normalmente consumíamos más, pero lo recuperábamos en productividad. Ahora mismo, a pesar de esa recuperación, se consume más y esto coincide con otra realidad. Y es que una cosa es entrenar inteligencia artificial, que lo podemos entrenar en cualquier parte del mundo, pero muy distinto es cuando empezamos a usarla. Cuando uno está entrenando, entiende perfectamente, y si pensamos en conducción autónoma, yo no tengo ningún problema en que mi coche, si va a ser conducido por inteligencia artificial, se entrene en Nueva Zelanda, pero cuando voy a ir yo dentro, me gusta tener el chip y toda la capacidad de procesamiento lo más cerquita de mí por razones obvias, no sea que Internet o Wi-Fi deje de funcionar. Esas dos realidades hacen que Europa, Estados Unidos, Occidente tenga mayor demanda y esa lucha por la supremacía en la inteligencia artificial hace que en países emergentes y en China, por descontado, que sea otra mayor demanda de energía la que se está dando al mismo tiempo. Borja lo ha explicado muy bien, pero es que hay que entender que no es un tema de demanda ni de oferta, sino de las dos. O sea, podemos producir distintos tipos de energías y si es renovable hay factores que explican en términos de coste y tiempo por qué ahora mismo pueda ser más rentable invertir en términos prácticos en energías renovables, pero va mucho más allá de lo que solemos asociar con clima o sostenibilidad. Hay un tema de cómo hacemos llegar esa energía, sea como sea, a los puntos de demanda, cómo la infraestructura que une oferta y demanda cada vez tiene que ser más eficiente. Hemos tenido buenos ejemplos y en todo eso se aplica muchísima tecnología, porque o producimos más energía o consumimos de manera más eficiente la que tenemos y ahí, para garantizar la estabilidad de la red y para ser capaz de procesar más información con menos energía, es donde entra todo el tema de semiconductores, de tecnología y de nuevas fuentes de innovación que permiten al inversor tener un ecosistema mucho más diversificado, porque puedes ir desde invertir en microchips a utilities, pasando por temas de renovables, como muy bien decías, o temas de aislamientos o de construcción, que hace que la inversión pase a ser muchísimo más diversificada. Me acuerdo hace como un par de meses en esta misma mesa, Juanra, creo que hablamos de inteligencia artificial y no de este tema, y tú decías, sin IA no hay energía. Es completamente cierto y es lo que más está recogiendo los mercados en términos de grandes subidas en este 2026. No fue idea mía. Elon Musk nos ayudó a entrever ya en 2025 que la próxima gran sequía sería o podría ser de energía y lo dejaba entrever porque, para entenderlo bien, cuando se habla de un centro de datos de 1 gigavatio, esto en términos prácticos se equivale a 1 millón de hogares, la luz y la energía que consume todo Euskadi o medio Madrid. En términos, cuando uno visualiza el tamaño energético de lo que implica un centro de datos de 1 gigavatio, pues le ayuda a entrever de qué estamos hablando. Y luego todo eso pues tiene ya muchas más ramificaciones en términos prácticos. Cuando empezamos a procesar niveles de información de un tamaño estratosférico, pues hay que empezar a tener los chips y la tecnología necesaria para poder ser capaz de hacerlo consumiendo un 30 o un 40% más eficiente. Hemos vivido muchos años en los mercados donde la clave de procesar información era hacerla en paralelo, o sea, el poder, cuando yo estoy pues diseñando un juego o cualquier cosa, que si yo muevo el volante o giro pueda ver hacia un lado o hacia otro y que eso sea rápido, sin que tenga el ordenador que recalcular. Eso
implicó el paso de chips como los que tenemos en casa, como ese que tienes tú, que tiene, en vez de una CPU, pasar a chips GPUs. Y después de llegar a ese nivel, lo que nos hemos empezado a dar cuenta es que ya no es tan importante el procesamiento en paralelo, que también, y lo volverá a ser cuando llegue la era de la robotización, sino ahora ya sabemos cuál es el camino, ya sabemos cuál es la salida de ese laberinto. Los árboles de decisión ya saben cómo transformar una tarea en algo rápido. Ahora lo que es importante es que si 1.000 millones de personas le dan al botoncito a la vez, esa tarea se haga con un 30 o un 40% menos de consumo energético. Que empecemos a comprender que hay modelos que consumen un 75% menos de energía, incluso dentro de la gama, por ejemplo, de ChatGPT. Que el mini consume mucho menos que el estándar. Y a partir de ahí, pues se empieza a entender por qué estamos viviendo un boom en los mercados en los nuevos chips FPGA y ASIC, que lo que tienen de común denominador es una mayor eficiencia, un menor consumo energético. O sea, hay eficiencia energética dentro de la propia infraestructura que necesita la inteligencia artificial. Eso es. O sea, tú puedes crear un chip que, si es súper flexible, consume más energía. Eso, cuando tienes que entrenar y saber por dónde ir, es fundamental. Pero una vez que ya sabes cuál es la solución, cuál es el output que va a dar ese modelo, renunciando a flexibilidad ganas mucha eficiencia energética. Y eso solo es rentable cuando tú tienes una posición de liderazgo, pero como está ocurriendo en las grandes compañías tecnológicas, en los grandes líderes en inteligencia artificial, como tienen tanto volumen, tanta capacidad, pues ahora diseñan el programa para una serie de funciones y ese chip lo optimizan energéticamente de tal manera que, claro, si yo cuando conecto mi móvil a la red, el 70% de la energía se disipa en calor, pues todo el mundo puede entender que cuando elevo mi móvil a la categoría de un centro de datos de 1 gigavatio, la cantidad de calor que se nos escapa. Si yo soy capaz de conseguir que el 40% de esa energía no se me escape porque no la consumo, porque tengo chips de última generación, pues se empieza a entender por qué los chips ASICs en concreto, pero también los FPGA están teniendo tantísima demanda. Además, cuando se habla de red, que muchas veces da la sensación, al menos yo la tenía hasta que empecé a profundizar en este tema, de que parece que es el cable en el cual yo me enchufo, pero que hay una red mayorista y que hay una red minorista. Y hay unos puntos de interconexión entre los países. Y aquí en España o en Europa esa red es más, vamos a decir, homogénea, entre comillas, pero que cuando uno ve cuál es la situación en Estados Unidos y habla con las grandes eléctricas españolas, pues también te hacen entrever la tremenda heterogeneidad que hay allí, las diferencias que puede haber hace no demasiado, entre la costa este y costa este, que eran los grandes polos, y lo que ahora está siendo una de las grandes localizaciones de centros de datos, que todo es la parte de todo el Midwest, o sea, desde toda la parte de Illinois, Missouri, Mississippi, que son ahí infraestructuras que están por desarrollar y que luego hay dos factores. No es si la red es suficientemente buena o mala, es que si vamos a ir a una capacidad de procesamiento mucho más grande, si empezamos a incorporar el coche eléctrico, si empezamos de verdad a que la interconexión con todo lo que tenga que ver con satélites es más grande, necesitaremos más y necesitamos más tecnología para estabilizar las redes, para que de verdad el voltaje, o sea, la luz, por decirlo de una manera sencilla, no tenga esos vaivenes, esos picos, esos valles que puede hacer que en algún momento se caiga y por lo tanto podamos tener problemas. Así que hay una tecnología asociada que cuanta más uso de esa red se haga, más tecnología necesitamos y necesitamos también hacer compatible que una es la mayorista y otra es la minorista y que para enganchar esos centros de datos en una localización concreta, pues también tenemos que hacerlo compatible a nivel minorista y con todos los hogares que rodeen ese centro de datos. O sea, es un tema apasionante, hay muchísima inversión por hacer. Por entender la dimensión, si yo creo un centro de datos de 1 gigavatio megapotente, la temperatura al lado del centro de datos sube entre 8 y 6 grados y va disminuyendo hasta unos 10 kilómetros a la redonda, que ya nos iríamos a incrementos de un par de grados. Cuando hablamos de los nuevos supermodernos centros de datos. Por lo tanto, primera necesidad, cuanto más seamos capaces de controlar, de aislar, y todas las compañías que trabajan en esos aislamientos de esos centros de datos pues tienen obviamente mucho potencial, pero luego también está en todo lo que implica eso en términos de mayor incremento de temperatura que se une a la mayor incremento de temperatura que hay en el planeta. Cuando se habla de calentamiento del planeta sale la ideología, pero hay que distinguir que una cosa es que hablemos sobre cuáles son las consecuencias del cambio climático, o si lo hay o no lo hay,
Y otra cosa es medir. Y es verdad que la temperatura en la Tierra ha subido. Y esa temperatura en la Tierra implica que hay determinadas zonas que no estaban preparadas para tener tanta temperatura en los meses de septiembre-octubre. Cualquiera que se vaya a Reino Unido ha experimentado que si la construcción está diseñada para retener el calor y no para soltarlo, como se incrementa en 2-3 grados la temperatura, notas un impacto muy serio. Y esto se une con el crecimiento de los países emergentes, que cuando ya no eres emergente, sino que has emergido, pues tampoco te gusta sudar, ¿vale? Esto no es un patrimonio solo de los europeos y eso también está haciendo una demanda enorme de lo que es el uso de los sistemas de calefacción eléctricos para refrigeración. Esas dos dimensiones, la de yo necesito aislar la energía de un centro de datos porque incrementa mucho la temperatura, con el planeta tiene más grados, hablemos de las consecuencias, todo lo que queramos, pero hay más grados y los emergentes han emergido y cada vez quieren tener más exposición o un mayor bienestar, pues está generando que todo lo que son los procesos de enfriamiento en Europa pueden ser crecimientos del 300% porque no se ha hecho casi nada. Cualquiera que viva en Galicia se empieza a hacer a la idea que el aire acondicionado pues antes era un lujo y ahora a lo mejor empieza a ser una petición básica, pues de ahí para arriba hay mucha oportunidad. Bueno, de hecho, estamos hablando de todas esas limitaciones, ¿no?, que tiene la construcción de centros de datos, como un poco anecdótico. En estos últimos días hemos visto las declaraciones, ¿no?, de ese acuerdo de SpaceX y Google para lanzar estos centros de datos, hacerlos orbitales. No sé si esto es ciencia ficción o no. Jeff Bezos dice que 2-3 años le parece demasiado pronto, pero quizás lleguen algún día. ¿Esto entraría también en esta temática de transición energética? Hay que distinguir lo que es inversión de lo que es científicamente posible, de lo que es ciencia ficción, ¿vale? Entonces, lo que estás comentando no es ciencia ficción, ¿vale? Es científicamente posible. Y cuando hablas con ingenieros, te dicen que el tiempo que se tarda de mandar la información desde la Tierra al Sol con rayos láser es de 7 minutos. O sea, no está tan descabellado científicamente el que el centro de datos pueda estar en aquellos lugares donde hay una demanda energética, o sea, una oferta energética ilimitada, que es cuanto más cerca del Sol sin pasarnos, mejor. O sea, es perfectamente cierto que no es descabellado que la información pueda ir a centros de datos en el espacio y que esos centros de datos pues tengan acceso a una fuente de energía alternativa que haga que no tengamos esa peligrosa sequía anunciada sobre la superficie de la Tierra. Eso es científicamente real, financieramente todavía no es rentable. O sea, no es una temática de inversión que hoy porque aquí hay que distinguir, igual que cuando se habla de energías limpias o de clean energy, una cosa es ir de clean y otra hacer clean clean, ¿vale? La inversión es clean clean. Ese tipo de ideas o otras, por ejemplo, que también se están trabajando, es entender cuando se pone un cohete, se lanza un cohete y se es capaz de devolverlo al punto de lanzamiento. En términos prácticos, lo que se está preparando es para que seamos capaces de que el transporte a nivel del planeta pueda ser orbital. O sea, que podamos estar en Australia o en la otra parte del mundo en apenas 45 minutos. Obviamente hay que sufrir unas cuantas Gs y probablemente no sea el medio de transporte más friendly para gente como yo, pero que no somos muy aficionados a... Pero para transporte o el día de mañana pensar que eso es una realidad científica, sí. Que hoy, como dice Jeff Bezos, sea una temática de inversión concreta y tangible, no. Cuanto a... No sé si pensáis que hay algunas partes de todo el universo de transición energética que están todavía poco valoradas por el mercado, ¿no? O que se les ha prestado poca atención. Por poner un ejemplo, y posiblemente no sé si es de mercado, pero sí mediático. Por poner un ejemplo, hablamos muchísimo de semiconductores, de los que están en la primera línea de la inteligencia artificial. Ayer presentaba resultados Nvidia, acapara todas las miradas. Y hay otro tipo de semiconductores, a lo mejor menos conocidos, menos famosos o que ocupan menos titulares, muy importantes para esto, para vehículo eléctrico y demás. Juanra, cuéntanos. Eléctrico y no eléctrico. Hay semiconductores como los que están teniendo todo el protagonismo con Nvidia, con Broadcom, con Marvell, y hay otros semiconductores analógicos. En términos visuales, incluso saliéndonos de lo que son temáticas así más modernas y yendo un poco a lo tradicional,
el mensaje que tiene que entender un poco cualquier inversor es que no es que se vayan a vender más coches eléctricos o más coches con conducción autónoma, es que un coche normal tiene muchos más sensores. O sea que cada vez más dentro de cualquier instrumento que tengamos en nuestro día a día hay más sensores y que esos sensores van a ir creciendo y dentro de esos sensores hay también semiconductores analógicos, hay también unas componentes electrónicas y que esta interconexión entre lo físico y lo digital y lo físico, el que cada vez estemos, no sea tan fácil distinguir, implica que lo físico tiene que hablarse con lo digital y ahí también hay una serie de sensores, de chips, de infraestructura tecnológica que es cada vez más importante y lo tenemos en el reloj, lo podemos empezar a desarrollar en temas de salud o en todos los campos de moda, entender que cuando se entrega una vivienda, si te dicen que es energéticamente eficiente, si te dicen que es una de estas nuevas viviendas verdes, el coste, aunque aumenta, o sea, el precio de mercado, el atractivo, la demanda, sube un 20%, y eso en términos de beneficio pues es totalmente disruptivo en comparación con lo que sería una construcción tradicional si te dicen que tiene aerotermia. Y eso tiene también una componente de sensores, de chips, de tecnología que no ha aflorado. Todo lo que es la temática de inversión ligada con construcción, aislamientos o edificios verdes, es algo que todavía en términos financieros está por sorprender y que complementa muy bien y, como decía Borja, diversifica los tipos de riesgos que asumes cuando inviertes en algo que huele más a tecnología. Claro. Bueno, es que yo desconozco, por ejemplo, si hay constructoras especializadas en eso o simplemente es una constructora y entonces le aplican otro tipo de toda la macro y todo lo que suceda en inmobiliario. Hay proveedores de constructoras de alto nivel. Se me viene ahora a la cabeza 3 nombres y como seguro que hay más no sería justo con el resto, pero hay tecnología que es contratada por muchas de las constructoras para desarrollar viviendas que tengan todos los servicios de aerotermia o todos los servicios de última generación de climatización que hacen que consumas menos energía, estés mejor y además eso en residencial, que si luego lo llevas al mundo industrial o al mundo de los centros de datos, pues lo elevas a una categoría exponencial. ¿Materias primas relacionadas con transición energética? Y la evolución de las mismas, porque Borja, como lo explica muy bien, o sea, un tema interesante ahora mismo de inversión ahora es, todos sabemos lo que es la fibra óptica, todos estamos acostumbrados a que las comunicaciones transoceánicas sean con fibra. Lo que está siendo revolucionario ahora es el uso de fibra óptica para la corta distancia. Para que en las grandes ciudades es más habitual que tú tengas acceso a fibra, pero no es algo que esté tan extendido por el mundo. Y esa es otra de las grandes oportunidades de inversión, porque con el cobre tradicional o con las líneas tradicionales no puedes procesar tanta información. Y a través de fibra, modificando la frecuencia, puedes incluso doblar o triplicar el nivel de información. Por eso en grandes ciudades se ve la televisión por fibra, incluso por wifi, y otras necesitas conectarte por razones obvias, y ahí hay otra oportunidad de inversión. Y también se está trabajando en oportunidades de inversión para que cuando se acabe el litio las nuevas baterías sean de sodio. Una de las grandes revoluciones que es hoy ya una realidad, que no es una súper temática de inversión porque se está muy centrado en ganar cuota y no tanto todavía en beneficiar al accionista, es la nueva revolución que viene de baterías desde Asia. Para visualizar la trascendencia que tiene esto, podemos empezar a pensar en transporte marítimo de batería combinado con combustibles fósiles, pero ya con un peso importante, o incluso que volemos con baterías eléctricas. Todavía no existe una capacidad para hacer vuelos transoceánicos, pero ya sí que hay capacidad para que aviones de 10, 20 personas en distancias de 1 hora puedan utilizar aviones que tiren de electricidad de batería eléctrica. Y eso, cuando llegue la conducción autónoma, va a ser todavía más trascendente y en empezar a tener distintos tipos de baterías. Hay una temática de inversión interesante que es, a día de hoy son de litio y ahí hay una oportunidad, pero ¿qué otros tipos o modelos de baterías pueden venir para cuando de verdad empecemos a electrificar la sociedad, cuando lleguemos a una nueva era de robotización donde volar en aviones eléctricos o que el transporte marítimo no sea con combustibles fósiles sean una realidad, que estamos más cerca de lo que parece?
Nos hemos dejado algún tema que aplique a la transición energética. Hemos mencionado varios. Si nos hemos dejado alguno y si no, pues te voy a pedir un poco de resumen por ir terminando de esos verticales, ¿no? Para que la gente tenga la foto completa. Creo que uno de los temas más importantes en transición energética es explicar que más importante que quien esté en la Casa Blanca, y si uno mira el primer mandato de Biden, de Obama o de Trump, uno ve que con Trump fue infinitamente más rentable la transición energética y las energías renovables, y cuando lo detrae y dice, pero ¿cómo es posible? Pues tiene que entender que la transición energética funciona muy bien en entornos de tipos estables o a la baja. Y sufre cuando las subidas de tipos de interés son espectaculares. Por lo tanto, ahora es un entorno especialmente beneficioso, porque eso es lo que de verdad, ¿qué es transición energética? Invierto hoy más para tener energía barata mañana. No es cierto que las energías renovables sean más caras. Y lo segundo que es muy importante es entender que esto no va de un enfrentamiento contra las nucleares. Las nucleares ya abiertas tienen muchas justificaciones, pero empezar desde cero una nueva central energética con renovables lo haces con menos tiempo, con mucho menos coste y además lo haces pudiendo renovar tecnología cada 2 o 3 años, que esa es la gran ventaja. O sea, ¿por qué ahora se invierte en temas de energías renovables? No es por un tema buenismo, no es por un tema de cambio climático, es por un tema simplemente de que necesito energía aquí, ahora y rapidito y al menor precio posible. Y yo creo que ese es otro punto que también hay que desmitificar. Esto no va de ideologías, esto va mucho más de seguridad energética, como decía Borja, y de una seguridad energética que puedas afrontar y pagar en tiempo y forma. Más rentabilidad sobre equity, mayor perspectiva de crecimiento al mismo precio que S&P.